Dios les bendiga, hermanos. El pastor Pedro este fin de semana está en Victoria, en el norte. Esta hora estará predicando allí en la iglesia Asamblea de Dios de Victoria, del pastor Aitor, que estuvo aquí con nosotros hace algunos años. Me toca hoy compartir la palabra. Quiero invitarte a que abra tu Biblia en esta mañana en el libro de los Hechos de los Apóstoles, el Nuevo Testamento, el quinto libro del Nuevo Testamento, capítulo 27 de Hechos de los Apóstoles. Dice así la palabra del Señor. Cuando decidió que habíamos de navegar para Italia, entregaron a Pablo y a algunos de los presos a un centurión llamado Julio, de la compañía Augusta, y embarcándonos en una nave adramitena que iba a tocar los puertos de Asia, zarpamos, estando con nosotros Aristarco, macedonio de Tesalónica. Al otro día llegamos a Sidón y Julio, tratando humanamente a Pablo, le permitió que fuese a los amigos para ser atendido por ellos. Y haciéndonos a la vela desde allí, navegamos a sotavento a Chipre, porque los vientos eran contrarios. Habiendo atravesado el mar frente a Cilicia, a Panfilia, arribamos a Mira, ciudad de Licia. Y hallando allí el centurión una nave a Alejandrina que zarpaba para Italia, nos embarcó en ella. Navegando muchos días despacio, llegamos a duras penas frente a Nido, porque nos impedía el viento. Navegamos a sotavento de Creta frente a Salmón. Y costeando con dificultad llegamos a un lugar que llaman Buenos Puertos, cerca del cual estaba la ciudad de Lasea, hasta el versículo número 8. Vamos a orar. Padre, estamos, oh Dios, delante de tu palabra. Y Señor, creemos que ella es palabra tuya poderosa, palabra que no vuelve para ti vacía, Señor, pero antes produce el fruto por la cual ella es enviada. Pedimos a Dios que tú nos ministres en esta mañana a través de ella. Abre nuestros ojos para ver en estas letras lo que no podemos ver. Abre nuestra mente para entender lo que muchas veces nuestra mente natural no lo puede entender. Y danos fe, Señor, para creer. Y que esta palabra pueda, oh Dios, tocar nuestra vida, transformar nuestra vida, animar nuestro corazón, entender cuáles son tus propósitos para nuestra vida, Señor, y que podamos vivir aquello que tú deseas que vivamos. Oh Dios, habla al corazón de cada uno que tú has traído en esta mañana aquí, Señor. Nadie está aquí por casualidad. Tú en la eternidad pasada ya había determinado este encuentro en este lugar. Y que esta palabra fuera abierta y fuera leída y fuera compartida a cada uno de nosotros. Por esto, Señor, yo te pido que tú hables primeramente a mi corazón y al corazón de cada hermano que está aquí en esta mañana, Señor. Necesitamos de ti. Necesitamos ser alimentados por esta palabra, Señor. Necesitamos comer de ella y que ella pueda producir fruto de justicia, vida en nuestra vida. Te pedimos, Señor, cautiva nuestra atención. Quita, Señor, toda distracción de nuestra mente y de nuestro corazón a tu palabra, Señor. Y recibe a ti sea toda la gloria, Señor. Que tú recibas toda la gloria. Oh Padre, en el nombre de Cristo es que oramos. Amén. Amén. Amados, yo
quiero compartir en esta mañana con los hermanos el título que he dado al mensaje de esta mañana es Caminando en los propósitos de Dios. Quiero preparar nuestro corazón para la semana que viene. O sea, la semana que viene tendremos nuestra conferencia misionera, empieza el viernes, ya han recibido el programa, los que reciben por WhatsApp ya han recibido. El viernes a las 7 de la tarde empieza la conferencia. Tendremos 4 pastores invitados compartiendo con nosotros. Te animo a que no la pierdas. El tema es corriendo la carrera que tenemos por delante. Estaremos meditando en la vida de algunos misioneros de la historia, ¿verdad? Y estará aquí compartiendo el pastor Isaías, el pastor Aarón, el pastor Eduardo, el pastor Israel, ¿verdad? Todos estarán compartiendo con nosotros. Será un tiempo muy especial. Entonces te animo a que participes. Es como entrar en la UCI, hacer algo así de mucho alimento potente, pero vale la pena, ¿verdad? Amén. Amén. Ah, bueno, ahora sí. Muy bien, gente, vamos en Hechos 27. En primer lugar, me gustaría decir, amados, que el libro de los Hechos debería ser un estudio obligatorio para todos aquellos que quieren servir al Señor. De alguna manera, no importa cómo, sean pastores, misioneros, líderes, mismo que seas para limpiar el salón de culto. Tienes que estudiar el libro de los Hechos. El libro de los Hechos es un libro maravilloso, es un libro dinámico, es un libro teocrático, es un libro que revela a Dios en el centro de la historia, revela que nuestro Dios está controlando la historia. No solo la historia de su iglesia, está controlando toda la historia. Es un Dios que hace la historia y conduce la historia de la humanidad a un fin que Él ya tiene preparado. Es un Dios que nada se escapa de sus manos y lo vemos esto cuando leemos el libro de los Hechos. Es un libro de promesas cumplidas. Él ya empieza con el cumplimiento de la promesa del derramar del Espíritu Santo sobre sus discípulos, sobre la iglesia que está naciendo en los primeros capítulos de este libro. Es un libro de promesas cumplidas de un Dios que cumple sus promesas y un Dios que no cumple lo que Él no ha prometido. Las dos cosas. Es un Dios que cumple lo que Él le ha prometido y no cumple lo que Él no ha prometido, porque lo que nace en el corazón del hombre es del hombre. Es como dijo Jesús en Juan capítulo 3, ¿no? a Nicodemos, lo que es nacido de carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Lo que es nacido del corazón del hombre es del hombre. Lo que nace en el corazón de Dios es de Dios y esto Él lo cumple. Es un libro que muestra que ni todos los deseos, hasta mismo de un hombre de Dios, es de Dios. Esto lo vemos en la dinámica del libro de Hechos. Por ejemplo, cuando Pablo está saliendo en el segundo viaje y él desea ir a Asia, él era un hombre de Dios. Y las puertas se cierran y Dios dice, no, es para Europa que tienes que ir. Mostrando que ni todos los deseos que nacen en el corazón de alguien que camina con Dios son los deseos de Dios. Y vemos que lo mejor que un cristiano, un creyente debe hacer es dejarse llevar por el viento del Espíritu. Nosotros vemos, este libro empieza con el soplo del Espíritu, cuando ellos en el aposento alto sienten el viento impetuoso que entra en la presencia de Dios en sus vidas, y este viento del Espíritu sigue llevando la iglesia del Señor a donde Él desea, para hacer lo que Él desea. El Dios que se revela en el libro de los Hechos es Dios que no para. Él no para. Que sigue actuando, que sigue cuidando su iglesia,
que sigue guardando su pueblo, que sigue protegiendo y guiando a su iglesia y capacitando su iglesia para cumplir los propósitos que Él tiene determinado para su iglesia y para cada uno de nosotros. A cada uno de nosotros. El Dios de los hechos es el Dios que sopla, llevando su pueblo en el poder de su Espíritu para cumplir su voluntad. Esto es lo que vemos en el libro de los Hechos. Para vivir esta vida plena, esta vida abundante que Jesús dice que Él tiene preparado para cada uno de nosotros. Y Él nos conduce para que podamos vivir esta vida con sentido y con propósito que Él tiene preparado para nuestras vidas, para ti, para mí, para todos. Pues el Dios de los hechos es el mismo Dios de hoy. El Dios de la iglesia de los hechos, hace 2000 años atrás, es el mismo Dios de la iglesia de hoy. Y con esta visión, amados, deseo desafiar tu vida en esta mañana a que tú te dejes llevar por el viento de su Espíritu y que puedas vivir esta vida abundante que el Señor tiene para ti. Amén. Este es el desafío que quiero hacer en esta mañana a cada uno de nosotros. Vamos allá. Antes de empezar a compartir algunas cosas de Hechos 27, quiero que abras la Biblia en Hechos 23, 11, para poder entender el Hechos 27. Hechos 23, 11 dice así: a la noche siguiente se le presentó el Señor, o sea, Jesús se presentó a Pablo, se le presentó el Señor y le dijo: ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques de mí también en Roma. Entonces el Señor aparece a Pablo, estando él en Jerusalén, y le dice: Pablo, de la misma manera que has testificado de mí en Jerusalén, ahora te voy a llevar a Roma para que testifiques de mí allí en Roma. Amados, primera cosa importante, Jesús le habla que desea llevarlo a Roma. Ahora, si tú lees la historia de Hechos, vas a ver que él va a Jerusalén y estando en Jerusalén, ¿te acuerdan en el capítulo 20? Quien conoce el libro de Hechos, capítulo 20, él reúne allí los líderes de la iglesia, se despide de ellos, lloran, se abrazan, porque ellos saben que el Señor le había dicho que él iba a Jerusalén y en Jerusalén iba a padecer, ¿no? Iba a ser preso, iba a padecer, tal, pero él sabe que el Señor le está llevando a Jerusalén. Y él va. Y realmente todo lo que habían dicho, que habían profetizado que pasaría con él en Jerusalén, se lo pasó. Él fue preso a causa de que los judíos no creían que Jesús era el Mesías y siguen no creyendo hasta hoy, ¿verdad? Y él acaba preso allí por estar predicando esta falsa enseñanza. Todo lo sucedió, lo que habían dicho realmente sucedió. Y él entonces, estando en Roma, estando allí en Jerusalén, el Señor le vuelve a hablar diciendo: Pablo, lo que has hecho aquí en Jerusalén, yo quiero que ahora hagas en Roma. Pero ¿se acuerdan cómo él iba a Roma? Porque cuando vio que lo iban a matar en Jerusalén y iban a prender, él dice: mira, soy ciudadano romano y apelo a César. Y como ciudadano romano, los judíos no podían ponerle la mano. Él tenía que ser juzgado por los romanos. Entonces él apela a la ley, sabiendo que en aquel entonces Israel estaba sobre dominio romano. Él, como ciudadano romano, él no podía, él era judío y romano, tenía las dos ciudadanías, pero él apela por ser romano, no podían ponerle la mano encima. Entonces él va a Roma. Amados, aquí hay una cosa muy interesante, es que cuando caminamos con Dios, los acontecimientos no son casuales. Él no va a Roma porque le apeló a César.
Él va a Roma porque el Señor le había dicho que él iría a Roma a testificar de Jesús de la misma manera que él había testificado en Jerusalén. Aquel que camina con Dios, los acontecimientos no son casuales. Pablo no iría a Roma por esta razón. Él estaba yendo a Roma porque el Dios que controla la historia, el Dios que controla nuestra vida, el Dios que controla la vida de Pablo, lo estaba llevando a donde él quería. El Señor lo dejó claro a Pablo esta verdad. Pablo, tú no vas a Roma porque César te va a juzgar o va a ser juzgado allí. Estás yendo allí porque yo controlo las cosas y yo te quiero allí. Para que tú hagas allí lo que has hecho aquí. Dios estaba controlando la vida de él. Y yo te quiero hacer una pregunta en esta mañana. ¿Dios está en el control de tu vida? ¿Este mismo Dios está en el control de tu vida? ¿Tú sigues haciendo lo que a ti te parece, lo que a ti deseas, lo que quieres, lo que tú deseas hacer? Amados, yo creo que no hay cosa más peligrosa para el hombre que Dios deje que el hombre haga lo que le dé la gana. No hay cosa más peligrosa para el hombre que esto. Si tú quieres entender esta verdad, lea Romanos 1. Romanos 1 es justamente esto. Allí Pablo dice así, porque Dios los entregó a sus propios deseos. Y cuando Dios suelta la mano y entrega al hombre a sus propios deseos, el mundo está como está. Porque el hombre hace lo que él desea hacer. Porque así es el corazón del hombre. No hay cosa más peligrosa que esto. ¿Estás seguro de caminar en dirección a los propósitos de Dios? Cuando tú miras tu vida, tú dices, sí, mira, yo estoy caminando en dirección a las cosas que Dios desea. Yo sé que lo que Dios quiere con mi vida y estoy caminando en dirección a ellas. Esta era la visión de Dios para Pablo. Dios dijo a Pablo, tú vas a Roma. Amados, yo quiero que entiendan aquí una cosa, que Roma aquí significa el propósito de Dios para Pablo. Yo quiero confesar que yo he predicado este mensaje hace unos 20 años atrás, cuando recién empezó la iglesia y terminó el mensaje. Un hermano se levantó y vino a hablar conmigo diciendo, pastor, ¿cuándo vamos a Roma? No, yo no estoy hablando que vamos a Roma, no estoy hablando que Roma es el propósito nuestro, que tenemos que ir para allá, no. Simplemente estoy diciendo que Dios quería que Pablo fuera a Roma y este era el propósito de Dios para Pablo y Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Amén. Entonces, por favor, que nadie al final del culto me venga que me deja muy triste, ¿saben? Diciendo, Dios mío, no ha entendido nada, ¿no? ¿Ok? Este era el propósito de Dios. Pablo tenía esto claro. Esta era la visión de Dios para Pablo. La pregunta que hago es, ¿cuál es la visión de Dios para ti? Para tu vida. ¿Qué Dios desea de ti? Tal vez tú puedas decir, pastor, yo no tengo la menor idea. Entonces, busca al Señor. Ahora, pide al Señor, Señor, ¿cómo quieres usar mi vida? ¿Qué quieres de mí? Yo te conocí, tú has transformado mi vida. ¿Y qué deseas de mí? Yo soy parte de tu iglesia. ¿Qué deseas? ¿Cómo deseas utilizar mi vida? Amados, Pablo la tenía muy clara esta visión. Y todos nosotros tenemos que entender que Dios nos ha salvado y Él tiene un propósito para nuestra vida. Tú no estás en este mundo por casualidad. Dios no te salvó para que sientas su paz y viva como te dé la gana. Es justamente de esto que Él te está librando. Es justamente de esto que Él te está librando. Y Él tiene algo mucho mejor y mucho más especial de lo que tú puedas imaginar. Por más que lo que tú imaginas para ti sea bueno.
Él tiene algo mucho mejor, mucho mejor. Yo te puedo decir de experiencia propia, ¿verdad? Yo conocí al Señor joven, entrando en la universidad, terminé la universidad, empecé mi negocio, tenía una empresa, ya con 24 años, 25 años, ya tenía una empresa, tenía empleados, estaba trabajando, yendo bien, y de repente, buscando al Señor, Dios dice, tengo algo, otra cosa para ti, que era mucho mejor. Y los sueños que tenía no eran malos, eran sueños que quizás sean buenos para otros, y sean los sueños de Dios para otros. No, nada malo en esto, pero Dios tenía otra cosa que era infinitamente mejor para mi vida. Y yo dejé todo y salí de misionero, ¿no? Pero yo no estoy diciendo que esto va a pasar con todos. Pero Dios tiene algo para todos. Sea aquí, sea en cualquier lugar de este mundo. Dios tiene algo especial para cada uno de nosotros. Y si tú no conoces todavía, busca al Señor. Dios hablará contigo, como habló con Pablo, como habló conmigo y como habla con todos, ¿no? Pablo va a Roma, va a cumplir el plan de Dios en Roma, de lo que él tenía para él. Pero, amados, otra cosa que aprendemos en este texto ahora del capítulo 27, es que caminar en la voluntad de Dios no es un caminar sin lucha. Caminar hacia la voluntad de Dios no es un caminar sin dificultad, sin sacrificio, sin sufrimiento y sin dolor. Pero recuerda que el caminar fuera de la voluntad de Dios es un caminar de muerte. Es un caminar de muerte. Y cuando caminamos con Cristo, amados, por más dificultades que encontramos en este caminar, el final es vida eterna. Y el caminar sin Cristo. La Biblia dice que el caminar, el final de ella es muerte, ¿verdad? El evangelio de la Biblia no es un evangelio triunfalista. Y esta historia va a mostrar esto. Este evangelio triunfalista que todo va bien, es falso. No está en la Biblia. Caminar con Cristo trae grandes bendiciones y nuevos sufrimientos. Y nuevos sufrimientos, nuevas dificultades. Cuando Dios nos llamó para salir de misionero hace 40 años atrás, era joven, recién casado, y Pedro tenía 1 año. Y cuando yo fui a presentarme como candidato a salir en el proyecto que Dios me estaba guiando, yo hablé con el pastor diciendo, ¿ustedes aceptan un matrimonio con un hijo recién nacido? Y esperando que él dijera, no, con un hijo tan pequeño no. Dijeron, sí, excelente, vengan. Yo dije, me voy. Y ahí entonces empezó todo un preparo para salir, vivir en otras culturas, en otros lugares. Ustedes saben, vivimos en Uruguay, Paraguay, Perú, Colombia, ahora España. Entonces, biografías de misioneros. 4, 5, 6, no sé cuántas biografías de misioneros empecé a leer. Y tenía que hacer un resumen, un análisis crítico de estas biografías y conocer cómo vivieron. Y empecé a ver la historia de estos misioneros y empezaba a leer sus historias. Y todos ellos habían enterrado a su esposa, habían enterrado a sus hijos, habían sufrido todo tipo de sufrimiento. Y yo leía aquellas historias y decía, Dios mío. Y yo veía a mi hijo pequeñito y yo decía, pero no, yo no quiero esto. No. Y yo decía, Dios, ¿a dónde me estás llevando? No. No hay ninguno que no haya sufrido, ¿no? No hay ninguno de ellos que no haya pasado por esto, ¿no? De enterrar a la esposa, enterrar hijos. Yo en aquella época, amados, miraba a mi hijo y lloraba. Y yo decía, Señor, ¿qué va a pasar? ¿Dónde me va a llevar? ¿Qué va a pasar? ¿No? Mejor no leer estos libros. Es mejor no leerlos porque así uno no sabe, ¿no? Pero, amados, lo que pasa, saben, muchas veces cuando empezamos a caminar con Cristo,
es que nos olvidamos de esto, de esta verdad, que cuando vienen las luchas, las dificultades, uno pregunta, ¿por qué estoy pasando por esto? ¿Por qué tantos problemas? ¿Por qué tantas luchas? ¿No? Pablo en este viaje tuvo varios problemas. No voy a hablar todos porque hubo más después, peores. ¿No? Pero hubo varios problemas en este viaje en dirección al propósito de Dios, a Roma. Amados, él pasó momentos muy difíciles, enfrentando muchas dificultades. Yo quiero hablar simplemente de las 3 primeras que encontramos en este texto, ¿no? Que él enfrentó yendo en dirección a aquello que Dios deseaba que fuera. La primera de ellas la encontramos en el versículo 27, en el capítulo 27, versículo 4. ¿Qué dice ahí? Y haciéndonos a la vela desde allí, navegamos a sotavento de Chipre, porque los vientos eran contrarios. Quiero que apuntes ahí, si puedes, en tu Biblia, si quieres, hay gente que la raya, quiero que apuntes, porque los vientos eran contrarios. Las naves de aquella época eran todas a vela, dependían del viento. Dios le había dicho a Pablo que debería llegar ¿a dónde? A Roma. Pero los vientos eran contrarios. Significa que los vientos estaban en dirección opuesta a Roma. Pero una pregunta. ¿Quién lo estaba llevando a Roma? Dios. Era Dios que lo estaba llevando. Y los vientos eran contrarios. Si Dios le estaba llevando a Roma, los vientos deberían ser en dirección a Roma y lo más fuerte posible para que pudiera llegar lo más rápido posible. Pero los vientos eran contrarios. Amados, hay épocas en la vida de un creyente que nada funciona. Parece que los vientos son contrarios en todo. ¿Verdad o no? Que los vientos son contrarios. La familia está mal, el matrimonio está mal, los hijos no están bien, ni hablar de los suegros. Pero todo está contrario. Solo problemas, solo dificultades. Uno quiere caminar hacia adelante y todo está mal. Las finanzas están mal, el trabajo. Si no está mal, no está. El coche se rompe. El ministerio en la iglesia no camina. Mi relación con los hermanos tampoco está bien. Mi vida personal, espiritual, no camina, no está bien. Parece que Dios no está, que es difícil leer la Biblia, que no logro orar, concentrarme. Parece que Dios no responde mis oraciones. Los vientos son contrarios. Deseo caminar hacia adelante, deseo crecer, pero parece que camino hacia atrás en vez de caminar hacia adelante. Casi no logro avanzar. En vez de ver una fe creciente, parece que estoy perdiendo la fe. Los vientos son contrarios. ¿Ya viviste momentos así? Quizás hoy mismo algunos que están sentados aquí pueden estar viviendo estos tiempos de vientos contrarios. ¿Sí? Amados, en estos momentos, ¿qué debemos hacer? En estos momentos de estas luchas, de estos tipos de sufrimiento en este caminar, podemos ver, amados, que no es nada nuevo. En Hechos de los Apóstoles lo encontramos.
En Hechos de los Apóstoles encontramos una iglesia que nace por gente fuerte. Primer mensaje de Pedro, 5,000. Segundo mensaje, otros 3,000. Bautizados, la iglesia creciendo, señales, maravillas, milagros, Dios haciendo tantas cosas. Y vemos una iglesia que va para todos lados y el Espíritu llevando la iglesia a predicar el Evangelio y la gente cambiando, conociendo a Dios, teniendo paz, alegría, gozo, vida. La cosa estaba sucediendo, estaba naciendo una iglesia. Y cuando llega el versículo, capítulo 8, versículo 1, y Pablo consentía con su muerte. Saulo, ¿no? Consentía con su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea, de Samaria, salvo los apóstoles. Amados, la palabra aquí persecución, tú sabes que fue escrito en griego, la palabra persecución significa aquí persecución física. Significa que ellos sufrieron físicamente y Esteban fue el primer mártir, fue muerto, apedreado en Jerusalén. Es persecución física. Muchas veces sucede esto. Sufrimientos físicos. Me acuerdo cuando éramos misioneros en Uruguay, éramos 4 familias de misioneros y las 4 familias fueron atacadas físicamente. Los hijos. El hijo de uno tuvo una pulmonía y ella tuvo un bebé, menos de 1 año. Tuvo una parada respiratoria. Casi se muere. El hijo del otro matrimonio, que todavía están en Uruguay, tuvo una encefalía. Casi se muere. El bebé del otro matrimonio de repente tuvo una parada respiratoria sin causa ninguna. Pero como su madre era enfermera, ella pudo reanimar su hijo. Y yo, todo esto fue en un espacio de 2 meses, casi 1 mes y medio, 2 meses. Y yo pisé a mi hijo Guille, que tenía menos de 1 año, con la rueda del coche. Todo esto sucedió en un espacio pequeño. Y antes de todo esto suceder, una de estas misioneras había tenido un sueño. Una pesadilla, vamos a decir así. Que un demonio le había dicho que iba a atacar todos los hijos de los misioneros. Y poco tiempo después, todas las familias, las 4 que estaban allí, sufríamos con nuestros hijos. Hay luchas físicas, enfermedades, sufrimiento, dolor. Pero llegamos al versículo 2 del capítulo 8, dice así: y hombres piadosos llevaron y enterraron a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y esta palabra llanto es golpear el pecho, como hacen algunas culturas hoy en día cuando están sufriendo, ¿no? Uno ve a veces en televisión, golpean el pecho, es un dolor de alma. Es un dolor de alma, es un sufrimiento emocional. Un sufrimiento emocional. Pero no solo esto. Y dice, versículo 3, y Saulo asolaba la iglesia y entrando en casa por casa arrastraba a hombres y mujeres y los entregaba a la cárcel. Y esta palabra asolaba aquí, amados, es la misma que Jesús habla cuando habla del ladrón que viene para matar, hurtar y destruir. Esta palabra es la misma que de destruir. Destruir, aquí es un ataque espiritual. Es más que un ataque físico, es quitar la fe, es destruir la fe, la creencia, destruir la fe en la mente y en el corazón. E empezar a dudar, ¿será que estoy realmente en lo camino correcto? Aquí vemos, amados, ataque físico, ataque emocional y ataque espiritual. Espiritual. En Hechos vemos una iglesia poderosa, pero fuertemente atacada. Y puede, amados, que algunos de nosotros hoy mismo podamos estar sufriendo estos vientos contrarios, sean ataques físicos, de enfermedades, dolor, lucha, sean ataques emocionales, temores del corazón, ¿verdad? Depresión,
o sean ataques espirituales, como dudas en el corazón, incredulidad. Son los ataques que menciona aquí en el libro de Hechos. La fe, amados, está siendo atacada. Muchas veces uno dice, ¿será que puedo? ¿Será que conmigo no va a pasar nada? ¿No va a cambiar? Amados, te quiero decir una cosa en esta mañana. Si la visión es de Dios, por más en contra que sean los vientos, tú llegarás al destino. Amén. 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 Por más en contra que sean los vientos, tú llegarás al destino. Porque Dios nos ha dado ya la victoria, dice la Biblia. Una visión, un ministerio, y junto con aquello que Él nos muestra, que Él quiere hacer con nosotros, Él nos ha dado sus promesas. Y Él dice, yo estaré con vosotros todos los días. Todos los días. Por más difícil que sea el caminar, amados, su voluntad se cumplirá. Los vientos contrarios no podrán detener el avance de la iglesia. Los vientos contrarios no podrán detener el avance de tu vida si tú quieres caminar en dirección a aquello que Dios desea para ti. Los vientos contrarios no van a poder retener esto. Recuerda, en este momento, lo único que sabes que podemos hacer en los momentos de lucha es recordar nuestro llamado, recordar la visión, recordar lo que Dios ha hecho en nuestra vida, recordar lo que Dios quiere hacer en nuestra vida, recordar a dónde Dios quiere llevarnos, y ahí debemos plantar nuestros pies y esperar el viento del Espíritu, porque el viento del Espíritu es más fuerte que los vientos contrarios. Amén. Pero no queda ahí. Llegamos al versículo 7, que dice, navegando muchos días despacio y llegando a duras penas frente a Nido, porque nos impedía el viento, navegamos a sotavento a Creta frente a Salmón. Amados, yo quiero que tú te detengas en la primera parte de este versículo que dice, navegando muchos días despacio. Esta palabra aquí, navegando muchos días despacio, significa a la deriva. Amados, cuando un barco a vela está a la deriva ¿por qué? Porque no hay viento. Porque no hay viento. Por esta razón está a la deriva. Por esta razón iba muy despacio. Porque no había viento. Aquí vemos otra escena del viaje. Primero, los vientos eran contrarios. Aquí no hay viento. No hay viento. Amados, la verdad no sé lo que es más difícil. Realmente yo no sé lo que es más difícil. Sea las luchas de los vientos contrarios o sea cuando no hay nada. No hay absolutamente nada. Aprendemos aquí, amados, que caminar con Cristo, que el caminar en dirección a los propósitos y planes de Dios y voluntad de Dios para nuestra vida, hay tiempos que no hay viento. Que no hay viento. Hay tiempos que nada sucede. No sucede ni malo, ni bueno. Es que no sucede nada. No hay grandes luchas y ni tampoco pequeñas victorias. Es que no hay nada. Todo está estancado, parado. Nada cambia. En mi hogar, en mi matrimonio, en mi trabajo, en mis relaciones, en mi vida espiritual, parece que todo está parado, estancado. No se gana y no se pierde. Nada nuevo sucede. Deseo llegar a la meta, deseo crecer, deseo servir, hacer la voluntad de Dios, pero parece que no salgo del mismo lugar. Hago mucho, intento y no veo resultado alguno.
¿Ya has vivido tiempo así en tu vida? ¿Qué tal? Tú mira, el tiempo pasa y dices, ¿qué he crecido? ¿Qué? No hay cambio alguno, ¿verdad? Mucho esfuerzo y no se avanza. Amados, la palabra clave en estos tiempos es perseverar. Esta es la palabra clave en estos tiempos. Mismo mirando que nada ha sucedido, que todo está parado, es el momento de perseverar, de reafirmarme en lo que Dios desea y perseverar. Es tiempo de mirar nuestro propio corazón, evaluar nuestro propio corazón cuando todo está tranquilo y parado. Evaluar nuestros propios corazones y ver si hay, cómo están las motivaciones de nuestro corazón, de tratar mi vida personal, mi alma, mi relación con el Señor. Quizás hay pecados antiguos que tienen que ser tratados, cosas que tienen heridas del camino que tienen que ser sanadas. Y es tiempo de fortalecer nuestra alma. La historia de Israel en el Antiguo Testamento, tú puedes ver que muchas veces el pueblo de Israel, cuando estaban en guerra con otros enemigos, ellos estaban siempre luchando, pero cuando no estaban luchando, cuando había tiempos de paz, de que todo estaba tranquilo, tú puedes ver que algunos reyes en este tiempo de paz empezaban a levantar fortalezas, a arreglar las murallas, levantar torres de vigilia en varias partes de la ciudad. ¿Qué estaban haciendo en tiempos que no pasaba nada? Estaban preparándose para que cuando viniera la lucha. Amados, aquí aprendemos esto, que en estos tiempos tranquilos de nuestra vida no es para sentar y quedar mirando, yo qué sé, Operación Triunfo, ¿verdad? No sé ni si sigue pasando esto, que no lo veo, pero no, a estar ahí sentado mirando, ¿no? Gastando horas del día en internet, leyendo mentiras, porque la gran mayoría de las cosas son mentiras, ¿no? A veces yo escucho a uno que viene y dice, ¿sabe, pastor, que dice que tal cosa, tal? ¿De dónde viene la fuente esta? 90% son mentiras. ¿Sabe? Es tiempo de fortalecer nuestra alma, de buscarle al Señor, su palabra, levantar las murallas, levantar torres, estar atento, preparar nuestro corazón. Mira lo que dice el profeta Oseas. Yo escribí una meditación, creo que fue esta semana, sobre este versículo, Oseas 10:12. Sembrad para vosotros en justicia, segad para vosotros en misericordia. Y mira aquí, haced para vosotros barbecho. Y quiero confesar, amados, que en tantos años viviendo en un país de lengua hispana, yo no sabía lo que significaba barbechos. ¿No? Entonces tuve que ir al diccionario a ver traducir esta palabra. Y descubrí que barbechos es aquel tiempo que pone la tierra a descansar para que gane fuerza para poder producir, sembrar. Y es lo que el profeta está diciendo. Hay tiempos de barbechos. Hay tiempos sin vientos que tenemos que nutrirnos, buscar, él dice aquí, porque es el tiempo de buscar a Jehová hasta que venga y os enseñe justicia. Amados, tiempos sin vientos es tiempo de buscar al Señor, fortalecer nuestra alma, de aprender, de conocer. Porque los vientos volverán a soplar. Y yo tengo que estar preparado para ello. Pero él sigue el viaje. Y llegamos al versículo 8. Y dice, y costeando con dificultad, llegamos a un lugar llamado Buenos Puertos. Qué nombre bonito, ¿verdad? Cerca del cual estaba la ciudad de Lasea. Llegaron a buenos puertos. ¿Qué significa esto? Significa, amados, que nuestro caminar hacia lo que Dios desea, en el camino encontraremos buenos puertos.
buenos puertos. Pero quiero recordar una cosa. ¿Para dónde Pablo tenía que ir? A Roma. Y en la mitad del camino, vamos a decir, él encontró buenos puertos. Amados, el caminar con Cristo, también hay en nuestras vidas buenos puertos. Sí. Lugar de descanso, buenos puertos, lugar o situaciones que podemos descansar y seremos tentados en quedarnos ahí. Y seremos tentados en parar en los buenos puertos. Qué bueno, aquí está tranquilo. Ya he luchado mucho, ya he enfrentado muchas cosas y ahora me encuentro en una posición tranquila y aquí me quiero quedar, ¿verdad? Aquí me quiero quedar. Amados, ¿cómo somos tentados para esto? Antes de venir a España tuvimos algunos buenos puertos. Cuando estábamos en Brasil, habíamos salido de Uruguay, estábamos en Brasil, una denominación me invitó a dirigir toda área de misiones transculturales de toda la denominación. Porque ellos no tenían esta área y yo, con experiencia que tenía, podía dirigir toda la área de misiones y estaría tranquilo. Qué buenos puertos. Pero Dios ya me había dicho que yo tenía que venir a España. O iglesias que fui a visitar y predicar, y iglesias grandes, muchos recursos y cosas, con un equipo pastoral grande, y dijeron, tú puedes ser parte de nuestro equipo siendo pastor de misiones y desarrollar solo los proyectos misioneros de la iglesia y trabajar solo en esta área de la iglesia. Buenos puertos, pero no era lo que Dios quería para mí. Cuando somos tentados, amados, a parar en estos buenos puertos. ¿Cómo somos tentados a nos acomodar? ¿Cómo somos tentados a ir a la iglesia, sentar y escuchar un buen mensaje, que no es el caso de hoy? Pero ¿cómo somos tentados a escuchar y después ir a casa y vivir en nuestra vida tranquila? ¿Cómo somos tentados, amados, a buscar comodidad y descanso? Hay muchos creyentes que viven en buenos puertos. No están dispuestos a sacrificarse, a subir a la nave, a entrar en el barco y seguir caminando en dirección a aquello que Dios desea. Desea una vida tranquila. Una vida tranquila. No están dispuestos a caminar la segunda milla, a dar más allá de lo que hace con lo que les sobra, a renunciar su descanso, su placer, su comodidad, sus recursos, su vida. Yo quiero al Señor, pero a mi manera, en lo que pueda. Amados, estamos en esta tierra para servir al Cordero de Dios. Y nada más que esto. Amén. ¿Tú lo crees? Entonces diga a quien está a su lado, estamos en esta tierra para servir al Cordero de Dios y nada más. Sí. Estamos aquí para esto. Y nada más que esto. Esto es bueno, hermano, porque ahí se despierta a algunos. Estamos en esta tierra para servir al Cordero de Dios y nada más que esto. Para perseguir la visión, para seguir la nube, como el pueblo de Israel en el pasado, y la columna de fuego. Hay tiempos de luchas, hay tiempos de espera,
Hay buenos puertos, pero tenemos que seguir la visión. Y como iglesia y como creyentes tenemos que cumplir el propósito de Dios para nuestras vidas y para nuestra comunidad. Y no hay otra. Hay que volver a subir a la nave. A la nave. Y sabe, amados, cómo es difícil volver a subir a la nave después que tú quedas en un buen puerto. Es difícil. Es difícil volver a subirla. Pero no hay otro camino. No hay otro camino. Amados, ¿en qué momento te encuentras tú? ¿En qué momento te encuentras tú? Quizás algunos están en buenos puertos. Yo fui tentado muchas veces. Cuando estaba en Uruguay, amados, fue tan duro allí. Qué duro, qué duro, qué duro, qué duro. 13, 12 años para plantar la iglesia. 12 años. Pero Dios lo hizo. Y era una iglesia tan hermosa. Todo estaba empezando a suceder, cosas hermosas empezando a suceder. Yo estaba diciendo, wow, qué bueno, ahora sí. Y cuando estaba en lo mejor de lo mejor, Dios dice, sale. Yo pasé 12 años aquí pateando piedra y ahora que veo los frutos, y Dios dice, fuera. ¿Y fuera? ¿Y fuera para dónde? Fuera. Me voy a la capital. Dios cerró las puertas. Sí. Bueno, si no puedo estar aquí, no puedo ir para allá, vuelvo a mi país. ¿No? Y volviendo a mi país, ahí empiezan a aparecer otros buenos puertos. Pero llegando allí, la misión me manda a España para visitar al misionero que estaba aquí. Y cuando visité al misionero que estaba aquí, bajando en Baraja, Dios me dice, es aquí. Y yo decía, aquí no. Nunca quise venir para acá. Confieso. No por vosotros, ¿no? Es por mí. Yo no quería estar aquí. No quería venir a Europa, no a España, Europa, ¿eh? No, a ningún lado de Europa quería venir. Fui a África, fui a Mozambique, pensando que iba a ser allí. Y cuando fui allí, Dios dijo, no es aquí. Y cuando vine aquí, yo dije, bueno, me están pagando un viaje de una semana a España, me voy de paseo con mi mujer, visito al misionero y regreso. Y bajando aquí, no había ni llegado. Dios nos dice aquí. Y yo dije, Señor, España era conocida como cementerio de misioneros. Yo dije, de vuelta a la piedra. Yo dije, Señor, entonces, por favor, por lo menos yo pueda ver algo aquí y me quede más tiempo, que vea algo. Amados, ¿a dónde te encuentras tú? Quizás algunos están aquí en los vientos contrarios. Tal vez algunos están en este caminar sin viento. Y algunos están parados en buenos puertos. ¿Cuál es? ¿A dónde te encuentras? Amados, los vientos contrarios son para fortalecernos, porque el viento del Espíritu es más poderoso. Los lugares sin viento, los lugares parados son para crecer. Y los buenos puertos son para salir rápidamente. Rápidamente. ¿Dónde te encuentras tú? Que el Señor te hable en esta mañana. Dios tiene un propósito para tu vida. Dios tiene un plan especial para ti. Yo no lo sé, Dios lo sabe, a cada uno de nosotros. Y seremos verdaderamente felices cuando nos encontramos en el centro de la voluntad de Dios para nuestras vidas. No, ahí es a donde encontraremos
todo lo que hemos necesitado y lo que necesitamos para nuestras vidas. Yo doy este testimonio, amados, porque como misionero, mis hijos nacieron sin abuelos. Nunca estuvieron con abuelos, con tíos, con primos, con nadie de la familia. Pero nunca en los 5 países que vivimos, principalmente cuando eran pequeños, nunca se quedaron sin una abuela que les cuidaba como si fueran sus propios nietos. Nunca se quedaron sin el afecto que necesitaban, porque estamos en el centro de la voluntad de Dios y Dios cuida de nosotros, por más luchas que tengan. Déjate llevar por el viento del Espíritu. Vamos a orar. Quizás tú estás aquí, es nuevo en la fe, todo esto es nuevo para ti. Quizás tú estás aquí y dices, yo no entiendo nada de lo que estás hablando. Bueno, Dios tiene un plan para ti también. Tú no estás aquí por casualidad. Tú tienes que conocerlo. No conocer la iglesia, ni conocer a la gente de la iglesia. Es Dios. Dios, tú no has nacido por casualidad. Dios tiene un propósito maravilloso para tu vida. Y solo Él te puede decir y guiar. Vamos a orar. Padre, yo quiero pedir al Padre que si hay personas aquí que están en momentos de lucha, que están caminando con los vientos contrarios, Padre, yo quiero pedir que tú les fortalezcas, que ellos puedan entender que esto es parte del camino, Señor, y puedan agarrarse a ti y ser llevados por el viento de tu Espíritu, que tú puedas fortalecer sus vidas en tiempos de luchas, que tu presencia sea con ellos. Padre, yo quiero pedir también, oh Dios, si hay algunos que están en tiempos sin viento, oh Dios, que está todo parado, que tú los lleves, Señor, como dice el profeta, a buscarte a ti, a aprender de ti, que tú enseñes, fortalezca, prepara el corazón para la caminata, para cuando los vientos empiecen a soplar, puedan estar preparados, Señor, para cumplir tus propósitos, vivir según aquello que tú tienes. Y no permita, Dios, que nos quedemos en buenos puertos. No permita que nos paremos y nos acomodemos en la mitad del camino. Oh Dios, y empecemos a vivir para nosotros mismos, dejando de caminar en tu voluntad y en tus deseos. Graba esta palabra en el corazón de tu iglesia en esta mañana, Padre. Te pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.